Muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer, felicitar tanto el esfuerzo extraordinario de la Autoridad Nacional de Agua, gracias al entusiasmo, al impulso de la Embajada de Colombia, en especial de la doctora Josefina Castro. Y felicitarles porque pocas veces he visto un evento que ha sido preparado con tanto corazón y tanto sueño. Y eso es bueno, porque lo que hay en este ambiente es realmente pensado para todos, para que nos abrimos, para que nos despertemos al agua. Me han pedido hablar de ordenamiento, de agua y de territorio y agua. ¿Puede, por favor? El contenido va a ser en 5 puntos. Hablaré muy rápidamente de territorios, luego de cuencas, tocaré el punto ordenamiento o gestión y luego gestión integrada de cuencas versus gestión integrada del territorio, el reto de la articulación de las políticas y los retos. ¿Qué es un territorio? Hay tantos territorios. Hay territorios en construcción, a veces lo vemos en la web, pero el territorio es siempre una construcción natural, social, territorios naturales, los hay, territorios artificiales, la ciudad es un territorio totalmente artificial, hay un territorio marcado, demarcado, los enamorados lo saben, pero también otras comunidades vivas lo saben. Hay los territorios de la participación, hay el territorio con el sello de la globalización. Todos los artistas tienen sus territorios, territorio rockero. Cuando hay asentamientos informales, se marca el territorio también con la bandera nacional. Hay las luchas por el territorio. Hay los territorios de las comunidades y de los grupos no contactados, el territorio de los pequeños mineros, los mineros artesanales, informales, en condiciones de trabajo subhumano, ¿no? Pero que aportan al país. Y ese 8% del oro no es que hay que hacer como ellos, pero siempre hay un dar. El territorio de las extensísimas operaciones mineras de crimen organizado que conjugan violencia, muerte y pobreza. El territorio de las grandes endemias y a veces un territorio que no es fijo, que no tiene fronteras, que se extiende, el del dengue, de la malaria, de la leishmaniosis. Hay los territorios del miedo, territorios de las pirañas. ¿Quién va a recalificar su espacio con sus prácticas? Territorios de los drogaditos. El domingo en Cuarto Poder creo que se ha visto eso a lo largo del Sanjón, ¿no? De las prostitutas, del territorio de las marcas que asaltan, matan, roban, territorios del contrabando. Basta ir en esta buena tierra puneña hasta Mojo para ver todo el contrabando organizarse desde Puerto Acosta en Bolivia. Territorio de la informalidad, de los narcos, de los carteles. Hay territorios públicos, territorios privados. Entonces, el territorio es algo complejo. Nosotros mismos tenemos nuestros territorios.
Lima es territorio nuestro, pero Lima son muchos territorios. El territorio de la fachada marítima, el territorio del casco antiguo, el territorio nocturno, diurno, y un territorio que ha sido visualizado desde, eso es un mapa de María Rosfowski que muestra desde toda la zona de Santa Eulalia, ¿no? De Carampoma, Huanza, Larao, San Pedro de Casta, toda esta zona. Territorio también de los cartógrafos, mucho más lineales. Territorio que tiene pasado, que tiene presente, que tiene sobre todo rostro. Todos nuestros rostros. Y cuando se hace estudio de percepción, se ve claramente que un territorio no es solamente un soporte físico, pero la ciudad-territorio tiene un nombre: agua, RIMAC, río, ciudad, tóxicos, residuos, emergencia, venenosos, etc. Se ve mil cosas, lo que la gente asocia al territorio. José Gálvez nos hablaba de una Lima que se iba, Salazar Bondi de Lima, la horrible, José Matosma de Lima, la desbordada, pero también hay este vals tan bonito que dice que Lima, por ser tan hermosa, es la novia del Perú. No, Rodríguez Saavedra nos decía que era rebosante de migraciones provincianas, representa por primera vez al Perú. Y esos son mis estudiantes de Estudios Generales Letras, que me han contado lo que era el territorio limeño. Mire, Lima desordenada, sobrepoblada, insegura, ajena, hostil, improvisada, sin identidad, acumulativa, precaria, segregada, desigual, segregativa, polarizada en extremos sociales, fea, hiperextensa, ineficiente, y otro grupo, otro año, cotidianamente violenta, mal irremediable, colapsada, irresponsable, gris y negra, destemida, a espalda del río y de la persona, inhumana, insalubre, vulnerable. Pero estoy segura que si yo pido en este momento al doctor Yunis y al doctor Guerrero, ¿cómo les parece Lima? Muy bella, hermosa. Miren, es decir que tenemos percepciones. ¿Y por qué eso? Porque Lima está dentro de un espacio. Hay la cuenca urbana de Lima, la cuenca del Rímac, y la propia cuenca territorio puede tener paisajes llenos de paz. Es el agua paraíso, y lo que se encuentra a veces el agua infierno, el purgatorio del agua, que es nuestro valle del Rímac, donde se vierte de todo, donde la muerte es por metales, donde se ve ratas, ¿no? Los camarones que encontraba Javier Pulgar Vidal ya han desaparecido y ya son ratas, donde se lava en la mugre. El sábado pasado hemos sido sorprendidos aguas arriba de Santa Eulalia. Hay camionetas que llegan de Lima para, desde el mes de mayo hasta noviembre, lavar grandes cantidades de ropa con detergentes. El territorio entonces es un sistema complejo, abierto, dinámico, vivido y vivo. Un sistema complejo lo hemos visto. Abierto, el territorio va más allá de una frontera de marcación política o una divisoria de cuenca superficial, porque la cuenca tiene la superficialidad, pero también la dimensión subterránea y la dimensión atmosférica que no tiene fronteras. Dinámico, tiene presente, pasado, vivido por todos nosotros y vivo a partir de todas las comunidades biológicas que están ahí.
Es una realidad viva, vivida, pero también una realidad dada y reflexionada a partir de toda la documentación, la información que tenemos. A menudo realidad mal conocida y a partir de esta realidad se construye. Lo grave es que cuando hay poca información no se construye bien. La expresión natural del territorio es la cuenca. Es el único territorio que podemos decir superficialmente es demarcado naturalmente. La cuenca, que es un continuo de clima, de suelos, de cobertura vegetal, desde toda la diversidad que hay, desde todas las diferencias, pero es un continuo de red de drenajes, de sistemas de producción, de presencia humana a lo largo de la pendiente, que es el único ámbito que tiene el recurso más móvil, más importante que hay, el agua. Ayer yo decía en la universidad, jamás se va a poder hacer huelga de sed. Huelga de hambre sí, pero huelga de sed no. Del recurso más preciado. Pero a menudo se cree que todas las cuencas son iguales. No hay nada más diverso que las cuencas. Son como nuestros hijos. No tenemos dos hijos igualititos. Tenemos cuencas flacas, gorditas, alargadas, no, más cortas, cuencas donde hay asimetrías extraordinarias. Por ejemplo, en la cuenca en la vertiente del Pacífico a veces tenemos cuencas que se abren ampliamente como la del Jequetepeque o unas que se estrechan sumamente como la del Ocoña, ¿no? Y cuencas donde una vertiente tiene acuífero, otro tiene rocas totalmente impermeables. No tenemos dos cuencas iguales y es uno de los grandes problemas no entenderlo en nuestra realidad, porque se ha hecho un prototipo de cuenca a partir del cual los que hacen política, no hablo de los políticos, los que hacen política van a crear mitos, van a decir la parte de arriba es la parte donde se recarga los acuíferos, no forzosamente, depende si tienen rocas permeables o rocas fisuradas o no. Todo en la cuenca es importante, no puedo decir que hay un espacio mejor que el otro, todo es vital, todos son ecosistemas que nos brindan bienestar y nos lo brindan a partir de innumerables servicios. Y tenemos que reconocerlo y estudiarlos. Las cuencas son territorios vivos donde hay muchos actores que tienen distintas formas de asentarse, animales, plantas, que tienen distintas formas de intervenir en la cuenca. Y tenemos los ecosistemas que se van escalonando a lo largo de la pendiente. Muy importante es conocerlos, pero muy importante sobre todo es conocer cómo está vivido este territorio por sus actores, cuál es su percepción, cómo ha ido construyéndose esta percepción a partir de la cual ellos actúan, de acuerdo a cómo percibo mi espacio, actúo. Cuando un campesino solamente tala un árbol en la mañanita o en la tardecita, no es que él conoce de las reglas de evapotranspiración, del comportamiento de la savia, pero sus abuelos, su padre le ha mostrado, él ha aprendido que si se tala un árbol a mediodía bajo un sol implacable, no retoña. Es decir, hay una construcción del saber muy importante. Esta cultura transmitida, incorporada, practicada, enriquecida. Este territorio que vivimos todos de acuerdo a nuestra identidad propia,
de acuerdo a nuestra capacidad. Entonces, si vemos la cuenca como espacio vivo, tenemos una serie de estudios que nos permite acercarnos a ellos y tenemos una serie de metodologías correspondientes, todas conocidas. Lo mismo para la cuenca como espacio vivido. Tanto la percepción, la gobernabilidad, la institucionalidad, las formas de gestión de recurso hídrico ya tienen metodologías que nos permiten acercarnos a ella, entenderlas mejor. Pero nos queda entender mejor la cuenca como espacio de inclusión, de integración de todos los procesos, del subsistema físico, aguas arriba, aguas abajo, cantidad, calidad. Antiguamente se hablaba o de cantidad o de calidad. Hoy ya no podemos hacer eso. Sabemos bien que la calidad y la cantidad son estrechamente relacionadas a partir de los caudales, de sus variaciones estacionales, ¿no? Etcétera. Y también de la integración, de la articulación de los sistemas humanos mucho más complejo, la cuenca como escuela de gobernabilidad. Y ahí tenemos que construir. Hay todo un trabajo para hacer juntos todos los actores. Tenemos una gran diversidad entre las cuencas, lo hemos dicho, pero también una diversidad en una misma cuenca, por margen, por espacio. No, tenemos cuencas también humanamente que han logrado realmente resultados extraordinarios, como la cuenca de San Juan Chincha, donde el lema es: todos los actores de la cuenca somos hermanos de agua. Pero tenemos cuenca, eso es la cuenca de la Amazonia, de Hueypetué, en Madre de Dios, antes de la divisoria con el Caichihue, ¿no? Donde todo ha sido desertificado. Cuenca y territorio natural se conjugan. Ahí los ecosistemas, las sociedades, lo natural, lo artificial, lo formal y también, como en este caso, lo informal y lo ilícito. ¿Qué hacer? ¿Ordenamiento o gestión? Nuestros territorios, cuencas, los territorios son territorios de agua, las cuencas son los territorios más naturales. Los hemos ocupado de manera desordenada desde tiempo, pero también con múltiples inseguridades, riesgos de desastre de manera peligrosa por la contaminación que generamos, y eso hace insostenible el desarrollo a escala humana y el cuidado de los ecosistemas vitales. Entonces sí necesitamos orden, ¿no? Pero necesitamos entender que el orden viene de la articulación entre los procesos, que más que territorio necesitamos hablar de sistema territorial, desde el sistema natural, el sistema población, producción, consumo y relación social, desde el sistema normativo institucional y el sistema de infraestructura de el espacio construido. Y podemos ver que en este sistema territorial necesitamos acercarnos a múltiples realidades, ¿no? Para lograr un orden, entender mejor desde el enfoque ecosistémico, la fuente de servicios ecosistémicos, pero también la capacidad de acogida de nuestros territorios cuenca y también los impactos que existen. Para cada uno conocer el marco legal institucional, ver el espacio producido. Cuando hablamos de territorio construcción social,
es cómo se van formando jerarquías, redes de ciudades, conectividad, cohesión, y cómo eso va a impactar en nuestras cuencas. Pero eso tenemos que verlo desde este espacio poblado, donde hay actividades, donde hay recursos humanos, donde hay competitividad y que está también, tiene una huella territorial mucho más allá del propio territorio de la cuenca. Puede pasar, y ahí vemos que el orden que anhelamos, esta insostenibilidad, esas dificultades de nuestras cuencas se deben a carencias de gobernabilidad a todo nivel, que son las carencias reconocidas por la antigua Intendencia de Recursos Hídricos de Enrena y que la Autoridad Nacional de Agua, a partir de su política y estrategia, de la ley del reglamento, enfrentan y tratan de hacernos entender que necesitamos revertirlas. Ciertamente que hay algunos aspectos que van a ayudar a la gobernabilidad. El fortalecimiento institucional que existe hoy en día, con la creación de l'ANA, las salas, la AAA, pero también la ZE en algunos gobiernos regionales que lo han acabado, como San Martín. La existencia de estudios y diagnósticos y de sistema de información, y también a partir de la ONGI en la PCM, la articulación de los sistemas de información. Los pasos hacia la coordinación institucional, nacional, regional y local. No es fácil, pero la situación ha cambiado mucho en los últimos 5 años y tenemos que reconocerlo. Hay mucho por hacer también. La construcción de una política de Estado en gestión de recursos hídricos a partir del Acuerdo Nacional, y la próxima va a ser a nivel de política territorial. Y ahí hay algo que articular. El apoyo de instituciones públicas y privadas, los planes de desarrollo concertados, de presupuestos participativos. Me van a decir, todos no son buenos, pero hay que ver los buenos que tienen que arrastrar los otros. El monitoreo participativo de la calidad de agua superficial por la sala, monitoreo del aire, de la pobreza, proceso iniciado de gestión del conocimiento en varios ministerios. Hay un orden también cuando hablamos del manejo de recurso hídrico que ha sido heredado de las antiguas ATDR, y existencia de una base instrumental y normativo. Es decir, que tenemos cosas buenas, pero también tenemos problemillas, ¿no? La falta de sensibilización y educación del agricultor, ganadero, pescador y de todos los ciudadanos. No hay más indiferente que la persona que vive en la ciudad. Se cree superior cuando necesita de todo. La ciudad no produce ni el agua, ni los alimentos, nada, ni las fibras, ni nada. Somos los grandes necesitados. Tenemos que aprender y controlar nuestras múltiples huellas, la huella hídrica, la huella minera, la huella ecológica, etc. Tenemos una débil fiscalización, carencia de planes de gestión integrada del territorio. Recientemente, hace 3 meses, el CEPLAN y también la Dirección de Ordenamiento del MINAM están hablando de una gestión integrada del territorio. Hay falta de articulación de las políticas de Estado y sobre todo un vacío a nivel normativo entre el nivel regional y local, descoordinación entre sectores de usuario, falta de cultura del agua y falta de cultura del territorio, indiferencia de la sociedad civil, informalidad e ilegalidad. Y no hay que ir solamente en el campo para encontrar ilegalidad, informalidad. Muchas profesiones
no tienen cuarta categoría en la ciudad. Incumplimiento de compromisos y demandas de la ciudadanía, corrupción. Tenemos también falta de conocimiento y existencia de los mitos. Un mito, por ejemplo, que es bueno quemar los pastos, reverdece, pero acaba con el suelo, destruye la función esencial del suelo, que es la de regular el escurrimiento del agua, y conlleva un montón de problemas, entre los cuales reduce la evapotranspiración, entonces va a quebrar de algún modo el ciclo hidrológico. Elección de representantes de las organizaciones basada en intereses políticos partidarios, falta de interés de las instituciones para participar de manera interactiva en las mesas de concertación. No les voy a acabar de leer, y no hay todo ahí, cada uno puede completarlo desde su experiencia vital. ¿Cuáles son los retos? Los retos serían, hoy en día, que tenemos una política y estrategia, una ley y reglamento en materia de gestión integrada de recursos hídricos. Hoy en día que tenemos también todo un proceso de conformación de consejos de cuencas, de recursos hídricos de cuenca, en torno a esta gestión integrada de recursos hídricos, que es un proceso de cambio, no es algo rápido, es un proceso de cambio que va a promover el manejo y desarrollo coordinado del agua, de la tierra, de todos los recursos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa para todos. No podemos tener la zona que tiene la mayor disponibilidad de agua, más de 225.000 metros cúbicos capita año, la Amazonia, que tiene la menor accesibilidad al agua. Tenemos más de 12.400 centros poblados en Amazonia, que son los que no acceden a agua potable. Yo no hablo del agua entubada, pero agua potable. Y nuestro país es el país que cuenta con la mayor población amazónica. Tenemos 1,5 veces la población conjunta de Colombia, Ecuador y Bolivia. Tenemos que hacer algo. Eso es ejemplo de inequidad, ¿no? Y eso sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales. Pero si la GI es para las cuencas, si las cuencas son territorios naturales, esta forma de gestionar debería ser un único proceso que articula todas las gestiones. A partir, igual que lo ha hecho la Autoridad Nacional de Agua, hacerlo para la gestión integrada de recurso hídrico a partir de una política y estrategia, de una ley y reglamento, y tener un plan de ordenamiento territorial a ejemplo de este plan de GI, pero que no esté solito, que venga de algo reflexionado e integrado y que permita una gestión integrada de cuenca, incluyendo los dos, todas las aguas, todos los territorios, todos los intereses a nivel social, todos los grupos de interés de manera participativa, y se puede. En el acuerdo nacional hay todos los partidos políticos y hay la sociedad civil. Todos los niveles y todas las disciplinas, es decir, interdisciplinariedad. Creo que es para decirme el tiempo. Entonces, cuando uno quiere algo, necesita una llave. Y una llave tiene 3 cuerpos. Tiene los dientes, tiene el eje y el cabezal. Yo no puedo abrir la puerta de la sostenibilidad solamente con un diente, por el mejor que sea mi proyecto. Puede ir. Y necesito
Por ejemplo, ahí vemos la llave del AGIR. Necesito articular agua para la gente, agua y saneamiento, agua para alimentación, seguridad alimentaria, agua para naturaleza, seguridad física, gestión de riesgo de desastre y seguridad climática, agua para industria, servicio. Un ratito. Integrar eso a partir de instrumentos, no lo puedo hacer solo, a partir de la gobernabilidad, del fortalecimiento de la institucionalidad, de instrumentos de manejo que son instrumentos normativos, instrumentos económicos, financieros, de regulación, instrumentos de capacitación, comunicación, cultura, y necesitamos hacer lo mismo a nivel de todo el territorio de la cuenca para lograr una gestión integrada, territorio para la gente, para las ciudades, para los ecosistemas, para la producción, con las mismas, el mismo esfuerzo de integración transsectorial y a partir de los mismos instrumentos. Necesitamos articular las formas de gestión y las políticas, recordando que todo eso es un proceso que no implica solamente los problemas físicos, pero sobre todo reformar los sistemas humanos, ser que las personas, las instituciones, entienden que es para su bien propio y económicamente es también rentable, van a obtener beneficios sostenibles, equitativos, se va a generar más capitales entre todos los capitales naturales, humanos, económicos, etc. Pero eso significa cambiar de mentalidad, desarrollar una nueva cultura del territorio y del agua, una cultura solidaria, una cultura del otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nicole. A continuación, iniciamos una ronda de preguntas y comentarios. Hacemos una primera ronda de preguntas. La doctora Nicole puede tomar nota de las preguntas y luego una respuesta, comentarios de manera global. ¿Sí, doctora Nicole? ¿Aló? Para iniciar la ronda de estas intervenciones, les vamos a pedir que por favor digan su nombre y a la institución a la que pertenecen para que puedan presentarse. ¿Sí? Bueno, felicitar a la ponente, me pareció brillante. Mi nombre es Javier Zúñiga, de Cultura del Agua, Proyecto de Modernización. Dentro de la pregunta que me parece interesante, estos retos que tenemos, cómo conciliar esta visión del uso del territorio con esta gestión integrada, cuando sabemos que los espacios no coinciden, son asimétricos y también las visiones son diferentes de los actores locales de las cuencas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muchas gracias. Felicitaciones, doctora Nicole Bernex. Es verdad, este proceso de cambio en los territorios se conoce, varios gobiernos locales y regionales han hecho ya su plan de ordenamiento territorial. El gran problema es, teniendo el plan, ¿cómo aplican si no tenemos una ley de ordenamiento territorial que ahora se trata se intenta hacer en el Perú? El problema creo que radica en cómo integramos. Hay muchas formas de ordenamiento, ahora ha nacido la ley de mancomunidades. Creo que no todas se ajustan a una cuenca, pero creo que es el espacio más importante para la gestión del territorio. Habría que entender cómo se integran ahí los sectores.
porque hasta ahora yo creo que si el MIRIS es algo que nació para tener la intersectorialidad, no se nota. Esa es mi preocupación. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que hay una buena recomendación final, esta de la llave única, me parece una propuesta, cómo se la pasamos, en este caso, a los que deciden en política. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Usted? ¿Alguna otra intervención por parte del público? ¿Algún otro comentario? Bien, doctora Nicole, tiene usted la palabra. Bueno, respecto a lo primero, es cierto que hay muchos espacios que no coinciden, hay otros que coinciden, ¿no? Por ejemplo, en Cusco, la cuenca del Guatanay calza exactamente con Cusco, San Sebastián, con San Jerónimo, Saya, Oropesa, Lucre, ¿no? Con toda la zona noreste, y ellos han podido, desde un proceso largo y a partir de un programa que han llamado PIDES desde 1992, trabajar eso, y recién en 2004 han planteado una gestión integrada de la subcuenca del Guatanay, ¿no? Que confluye aguas abajo de Lucre en el Vilcanota. Han creado también la mancomunidad del Valle Sur, y eso ha permitido que absolutamente todos estén involucrados. Tienen inclusive todo un proceso de aprendizaje sumamente bueno, pero son 92-2012, un proceso de capacitación y de cultura continuo, rescatando la memoria de absolutamente los caseríos, las comunidades altas, las de piso de valle, todos. Por ejemplo, en San Jerónimo, cuando uno va para un taller, la gente de Huacoto bajan y se quedan hasta 10 de la noche, cuando después tienen más de hora y media que caminar en una zona de frío. Pero la gente quiere mejorar, ya han entendido, se han apropiado de su espacio, de su río, quieren volver a tener un río. Han hecho inclusive un proyecto de convivencia ciudad-río. Un poco les habíamos asesorado tomando el modelo de Bogotá, ¿no? Que hubo un proyecto hace tiempo, convivencia ciudad-río. Los alcaldes hicieron carta al río, diciéndole lo mal que habían actuado y cómo se comprometían públicamente. Es decir, yo creo que para un cambio uno es vital la cultura, y la cultura no es de un día al otro, es un proceso que tiene que lograr, de un lado, recordar, hacer memoria, no hay desarrollo sin memoria, ¿no? Y de otro lado, empoderar las personas, lograr mejorar el autoestima, que haya una identidad de los pobladores, de los habitantes con su cuenca. En otros sitios no coincide, y son muchos. Actualmente debe haber 1.400 y tanto problemas de delimitación administrativa a nivel de distritos, sobre 1.843 distritos que tenemos. Pero en la PCM hay una dirección, que es la Dirección de Ordenamiento del Territorio y Demarcación, que en el año 2003 publicó una ley de ordenamiento y demarcación, y luego un reglamento que es una joya metodológica. Gracias, por ejemplo, a este reglamento se ha podido dividir una provincia como la del Alto Amazonas en dos: la parte Alto Amazonas Yurimaguas
y la nueva provincia de Datem del Marañón con la capital San Lorenzo y ha permitido mucho más coherencia espacial. Hay problemas, siempre los hemos tenido y los vamos a tener, pero vemos que hay también muchas posibilidades si de un lado aprendemos a conocernos mejor unos y otros y también conocer las experiencias positivas nuestras y la de otros países. Por eso están aquí colegas de Colombia y de México para compartir experiencias que nos pueden dar luz sobre algunos procesos. Respecto a la pregunta que me han hecho respecto a los planes de ordenamiento territorial, que hay varios, es cierto, a pesar que deberían ser de acondicionamiento, que solamente las provincias deberían tener ordenamiento, pero recuerden que también hay, no sé si había más problemas de gobernabilidad en materia de gestión de recursos hídricos o de gestión territorial. La falta de articulación entre vivienda y MINAM, que hoy en día se está avanzando y yo creo que hoy en día se han limado muchos problemas, pero tenemos los pasivos. Creo que actualmente hay no solamente una buena disposición, pero un esfuerzo en trabajos concretos, tanto del CEPLAN, del MINAM y de vivienda, para articular gestión de riesgo de desastre, por ejemplo, desde junio de 2011, pero ya han avanzado mucho este año con la creación del CENEPRED, etc. Y la gestión integrada del territorio, que a modelo de lo que había hecho l'ANA, los primeros pasos se pedía desde 2010. Hubo inclusive en julio de 2010 la Carta de Lima pidiendo de manera interinstitucional, instituciones del gobierno central, de gobiernos regionales, instituciones universitarias, privadas, ir hacia una gestión integrada del territorio. Yo creo que va a tomar un poco de tiempo, pero ya una institución ha dado el paso. Muchísimas gracias, doctora Nicole Bernex. Le pido para ella, a este auditorio, un fuerte aplauso por su participación. Muchísimas gracias.